Hola Meli, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy día viernes, vamos a estar hablando de distintos temas. Hoy nos toca hablar de cómo fluir mejor en una interpretación, en una lectura de tarot. Vamos a ir esperando que sea un poquito más de gente. Igual recuerden, les voy contando que los videos de IGTV van a quedar subidos en el canal de Instagram. También van a estar subidos en YouTube y en Facebook. Estoy ahora grabando en paralelo con YouTube también. Y bueno, les recuerdo que pueden pasar por mi página y por las distintas redes y canales que tengo. Hola Mica, ¿cómo estás? Bueno, te va a servir, esta charla seguramente te va a servir. Todos los viernes vamos a ir encarando distintos temas que nos ayudan a la hora de interpretar, ¿sí? Y bueno, distintos temas de fondo y distintos cuestionamientos que nos surgen a la hora de la interpretación y la lectura del tarot. Así que bueno, acá tengo mi machetito anotado. Como soy muy prolija, necesito tener mi cuaderno al lado. Bueno, vamos allá, vamos a comenzar. El tema que vamos a abordar hoy es cómo fluir, ¿sí? Eh, Algo que surge, casi siempre, algunas dudas que surgen cuando yo brindo mis cursos, ¿sí? Preguntas que me suelen hacer mis alumnas, es, bueno, ok, yo estudio, tengo conocimiento de los significados, de los simbolismos, de las cartas, ok, pero a la hora de tener la lectura de tarot y las cartas sobre la mesa, me bloqueo. Me bloqueo, recurro a... Hola Maru, ¿cómo estás? Ambrona, ¿cómo están chicas? Recurro a la memoria y me bloqueo. No sé qué simbolismo corresponde para la lectura que estamos haciendo. Es algo bastante frecuente que sucede cuando estamos comenzando con el tarot. Y hoy les voy a dar distintos tips y distintas herramientas como para que fluya mucho más la lectura y sea más ameno, ¿no? Porque también genera cierta ansiedad o cierto malestar el hecho de bloquearse frente a una lectura, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo una lectura a otra persona, ¿sí? Al principio siempre comenzamos haciéndole lecturas a nuestro entorno más cercano, ¿no? A nuestros amigos, a nuestra familia, y quizás ahí puede darse esta situación y no nos genera tanto estrés, quizás, como si nos sucede frente a un consultante, y ni hablar si es ya estamos trabajando y tenemos un consultante que nos está abonando nuestra consulta, y bueno, puede ser una situación bastante bloqueante. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que tengo para decir como marco de esta charla es que, bueno, desde ya es muy importante tener método, es decir, es importante tener conocimiento del tarot, ¿sí? Poder interpretar, es muy importante tener el método para poder interpretar. Estudiar, leer, es fundamental, es súper importante. Claro, Mica, total. Bueno, ese tema, ustedes vayanme dejando igual temas para ir tocando, que es cómo decirle, de qué manera transmitirle a nuestro consultante lo que nosotros estamos viendo. Que es muy importante transmitir realmente lo que estamos viendo. Bueno, volviendo, es importante tener el método, ¿sí? Estudiar es importante, tomar cursos, comprar libros o descargar libros y realmente estudiar, es importante, ni hablar. Pero hay un tema que es clave. Si nosotros a la hora de interpretar el tarot recurrimos a nuestro estudio del tarot, a nuestro método de manera puramente racional, estamos bloqueando por completo nuestra intuición. Si nosotros recurrimos a ese ordenador que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Que guarda la información que hemos estudiado, y vamos allá desde la lógica, desde el buscar la coherencia de lo que estamos diciendo, de una manera consciente bloqueamos nuestra intuición por completo. Y ahí es donde
si no se nos aparece esa palabra clave, ese concepto clave de la carta, nos empieza a agarrar desesperación. Por eso yo siempre digo que el método hay que tenerlo naturalizado y afianzado, muy internalizado. Nuestro método tiene que fluir. Es como cuando aprendemos a conducir, por ejemplo, aprendemos a manejar un vehículo. Al principio estamos tratando de recordar y llega un momento que es natural, ¿no? Que ya no estamos pensando en lo que tenemos que hacer, sino simplemente fluye. En ese momento, en ese punto, es cuando se abre la compuerta de la intuición, porque la intuición con la mente no se llevan bien, o sea, no agua y aceite, ¿sí? Entonces, es importante tener un método, poder interiorizarlo y no intelectualizarlo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, una carta al azar, tenemos el 4 de oros, que si bien es un arcano menor y es mucho más concreto que un arcano mayor, y un arcano menor como el 4 de oros que nos habla de avaricia, por ejemplo, y nosotros tenemos una lectura de pareja y que en la posición de qué los une me sale el 4 de oros, claramente no me puede estar hablando de la avaricia. No pueden estar unidos por la avaricia en sí. Entonces, si nosotros recurrimos al método desde la intelectualización del método, vamos a estar en un pequeño problema para poder fluir. No quiere decir que no se pueda hacer, pero no va a fluir de una manera natural y sobre todo no le vamos a dar paso a la intuición, que es el condimento extra de la lectura de tarot, porque con método y sensaciones, que ahora voy a explicar, cualquier persona puede leer el tarot y va a hacer una lectura correcta. Pero si nosotros le agregamos el extra de la intuición, lo que vamos a conseguir es que esa lectura sea única, sea absolutamente especial, ¿sí? Y además está decir acertada, ¿sí? Que bueno, es importante porque se puede engañar a un consultante desde no decirle las cosas como son, no decirle lo que vemos o decirle lo que nos parece, y también desde el no tener afianzada esta relación entre método e intuición. También se lo puede terminar engañando sin una intención marcada de engañar a la otra persona, pero no estamos fluyendo naturalmente, ¿sí? Entonces, el método es importante. Otra de las cosas importantes para poder fluir en la interpretación, y creo que es, si no es lo más importante para fluir, quizás le llega a ir raspando, es las sensaciones. Al momento de hacer una lectura de tarot y nosotros tener las cartas sobre la mesa, es importante que nos tomemos el tiempo. Es importante que miremos las cartas, que percibamos la sensación que nos generan. Todas las cartas sobre la mesa nos van a generar sensaciones, desde los colores, desde las posiciones, ¿sí? ¿Qué nos provoca? ¿Dónde está nuestro consultante? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y es fundamental, sea la lectura que sea una lectura abierta, una lectura cerrada, una lectura concreta, general, no importa, tenemos que buscar a nuestro consultante, que es la persona que viene con su incertidumbre, con sus dudas, con su necesidad de orientación. Bueno, la tenemos que buscar en esa lectura. Bien, cuando encontramos a nuestro consultante en esa lectura, tenemos que ver qué energía se está manejando, cómo aparece representado. No es lo mismo que aparezca representado con un rey de copas que con un rey de espadas, por ejemplo. No es lo mismo que maneje la energía del emperador que el rey de oros. Entonces, es importante ver qué energía está manejando. También eso nos va a dar información a nosotros, no solo para poder darle una respuesta al consultante, sino también para qué manera abordar a esta persona que llegó a nuestra consulta, que quizás no la conocemos, que se contactó por alguna red social, que no conocemos nada de esta persona. También nos va a dar la pauta de cómo hablarle a esta persona. Si nos toca, por ejemplo, que nuestro consultante es un rey de espadas, nosotros tenemos que ser mucho más concretos, mucho más directos, con una visión muy intelectual, no por la interpretación, sino la forma de comunicarle a mi consultante
No es lo mismo un rey de copas, que está manejando una energía mucho más emocional, está muy vinculado con sus sentimientos, quizás es más sensible. Si nosotros somos muy directos, podemos llevar a afectar a nuestro consultante o que se sienta incómodo. Y al sentirse incómodo, que no pueda tomar el mensaje que le estamos dando, que al fin y al cabo es lo más importante, que esta persona que sale a nuestra consulta salga mejor que como entró, salga... está bien, nosotros no somos tranquilizantes, ¿sí? Nosotros somos orientadores. Entonces, bueno, que salga con un viso de más o menos hacia dónde ir, ¿sí? Entonces, bueno, es importante buscar a nuestro consultante, ver qué características tiene nuestro consultante, qué energía se está manejando. Tomarnos el tiempo, respirar hondo para ver la distribución de los palos. Si nosotros estamos haciendo una lectura, por ejemplo, de trabajo, y nos salen todas copas, por ejemplo, estamos viendo que el tema... ¿Cómo estás, Sole? ¿Todo bien? Estamos viendo que el tema laboral tiene mucha implicancia emocional para nuestro consultante, ¿sí? Entonces ya tenemos una información. Si nosotros estamos hablando de sentimientos, una lectura de sentimientos, y hay pocas copas, ya nos está dando una información, hay poca implicancia emocional. Y fíjense que yo todavía no empecé a analizar las posiciones de las cartas, ni cada carta en particular. Son las primeras sensaciones, a grandes rasgos, lo primero que puedo observar en la lectura de tarot que estoy haciéndole a mi consultante, ¿sí? Ver los colores nos dan mucha información. ¿Qué personajes aparecen? Si están activos, si no están activos, si están sentados, si están en movimiento, ¿sí? También tener en cuenta que cada baraja diferente nos habla de una manera diferente. Yo ya estoy en un nivel que a mí yo siento que las cartas me hablan. Pero cada carta, cada mazo tiene su lenguaje particular. Y no es lo mismo el diablo de el Rider White que el diablo, por ejemplo, de el Magical Forest. Van a ser diferentes. Entonces, prestarle atención también a la carta del mazo que nosotros estamos utilizando, porque alguna información extra seguramente nos va a dar, ¿sí? Entonces, respiro, me nutro de esta información no intelectual, sino información en base a nuestras sensaciones, ¿sí? Una vez que puedo tomar esta información que nos brindan las sensaciones, y luego de hacer esta gran mirada, ¿sí?, me toca también ver el contexto de cada carta. Una carta no es por sí sola, sino que una carta está en un contexto determinado de otras cartas. Una carta que puede ser un poco más negativa, como la carta del diablo, pero rodeada de cartas muy positivas, ya me va a dar una información de hacia dónde tengo que orientar al diablo en la lectura. No lo voy a tener que orientar hacia un lugar meramente negativo, sino que voy a buscarle el lado un poco más positivo. Entonces, frente a un arcano mayor, que es un arquetipo de personalidad, es un arquetipo que se encuentra en nuestro inconsciente, que vibra desde el inconsciente de todos en el inconsciente colectivo, imagínense la cantidad de simbolismos, significados y significantes que tiene, pero esto ya me va a dar una pauta de hacia dónde aspectar, así es como se dice en el tarot, hacia dónde yo aspecto esta carta que me sale en la lectura. Además de las cartas que le rodean, que se rodean entre sí, el contexto, también es importante ver las posiciones. Porque si yo, por ejemplo, volviendo a la carta del diablo, tengo la carta del diablo en una posición que es cosas que tengo a favor, no le voy a dar el viso de lo negativo, le voy a dar el viso más positivo que tiene la carta. Y fíjense que todavía, a esta altura, yo no empecé a interpretar carta por carta basándome en el método. Hasta ahora todo parte de mis sensaciones en el tarot, ¿sí? Entonces, hacemos un recuento punto 1, punto 2, punto 3. Las sensaciones. ¿Qué nos provoca la lectura? ¿Dónde está nuestro consultante? ¿Qué energías maneja nuestro consultante? ¿En qué posición se encuentra? Esto también, si está arriba, manda, si está abajo, no manda. Y si nuestro consultante no aparece, es porque no es prescindible o indispensable para la pregunta que se está haciendo. Entonces ahí también me da una información. ¿Por qué no es prescindible? ¿Por qué no es
fundamental y decisivo en esta consulta, ¿sí? Hago la gran mirada, analizo el contexto, veo la distribución de los palos. Hasta este momento no recurrí al método aún. Entonces, en este momento es donde también yo le abro la puerta a la intuición para que la intuición se desarrolle. Todos la tenemos, la intuición se potencia, algunos la tienen más desarrollada, otros la tienen menos desarrollada, algunos la tienen naturalizada y viven desde la intuición, a otras personas les cuesta más. Pero si nosotros recurrimos automáticamente a nuestro registro mental de lo que aprendimos del tarot, vamos a bloquear la intuición. Entonces, en este momento, cuando nosotros respiramos hondo, cuando nos nutrimos de la información de nuestras sensaciones, es donde también ya le abrimos la puerta para que la intuición surja, ¿sí? Y ahí es donde vamos a recurrir al método ya interiorizado. Con todas estas pautas, ese método que nosotros estudiamos, esos libros que leímos, los cursos que tomamos, naturalmente surgen, fluyen. No vamos a necesitar nosotros a ir a nuestra cabeza a hacer memoria. Simplemente van a fluir, ¿sí? Es importante no recurrir en primera instancia a nuestro ordenador mental, ¿sí? Otra pauta que es importante para poder fluir en la interpretación también es que la pregunta sea clara. Porque a veces las preguntas son confusas y si la pregunta es confusa, el mensaje es confuso. Eso es así. Entonces, nosotros debemos, siempre hablo desde lo que yo enseño, en mis cursos y cómo yo interpreto el tarot, ¿no? Hay tantos tarotistas como formas de leer el tarot. Pero si la pregunta ya nosotros la planteamos en negativo, me van a despedir, ya estamos enviando un mensaje subliminal, podemos decir, a nuestra lectura de tarot. Entonces, la pregunta en positivo, ¿no? Y neutra. Es importante que la pregunta sea clara, ética y neutra. Son como 3 puntos fundamentales a la hora de formular una pregunta. Si yo hago una pregunta clara, la respuesta va a ser clara. Si yo hago una pregunta que es neutra, la respuesta va a ser real en un punto y no va a estar sugestionada, porque la pregunta ya de base fue neutra. ¿Cómo va a evolucionar mi situación laboral? ¿Qué energías se están manejando en mi pareja? ¿Cómo se va a desarrollar mi proyecto a futuro? Bueno, esas son preguntas neutras. No están viciadas con una energía ni positiva ni negativa, son neutras, ¿sí? Y es importante que también sea ética la pregunta, ¿no? Nosotros podemos preguntar, si viene nuestro consultante, no quiero saber cómo le está yendo a mi ex con su pareja. Entonces, nosotros realmente tenemos la autorización de esa otra persona para preguntar cómo está su pareja actual, no la tenemos, entonces no sería ético. No es ético preguntar por terceros sin tener la autorización. Sí podemos preguntar qué energías se manejan entre nuestro consultante y su expareja. Y si tiene que salir algo de la pareja actual, de ese ex, va a aparecer, pero nosotros no estamos preguntando eso puntualmente. Entonces, si la pregunta es clara, es neutra y es ética, tenemos una parte de la lectura ya ganada. Es importante. Y el paso siguiente a formular la pregunta, a la hora de barajar, es importante cuando nosotros barajamos, ¿sí? Concentrarnos en la pregunta y respirar, ¿no? Respirar profundo, visualizar la pregunta y sobre todo también visualizar la lectura que vamos a hacer. O sea, al momento que nosotros terminamos de barajar, ya tiene que estar planteada la lectura que vamos a hacer, la tirada que vamos a hacer, ¿sí? Y la pregunta mientras nosotros barajamos. Eso también es importante, porque también nos genera cierto bloqueo. Nosotros terminamos de barajar y ¿en qué posición era la carta 1? ¿Era arriba, abajo? Ya ahí, mente, bloqueo. Entonces, nosotros tenemos que intentar recurrir a nuestra mente consciente, racional y lógica lo menos posible a la hora de tirar el tarot y hacer una lectura. Lo menos posible.
y le damos tiempo a nuestra intuición a que se desarrolle, a que se abra esa compuerta, a que pueda tomarnos la intuición, canalizar el mensaje, cuando nosotros respiramos profundo y vemos lo que tenemos frente a nosotros. No hay que entrar en desesperación, no hay que entrar en pánico, no es una carrera. Nosotros tenemos a nuestro consultante y está a la espera de que nosotros le digamos lo que vemos en el tarot, pero la realidad es que tenemos una consulta que tiene un tiempo, entonces no hay por qué apurarse, nadie nos está corriendo, entonces tomarnos el tiempo, porque de esta forma nos aseguramos de que vamos a hacer un buen trabajo, que es la idea. Yo trabajo con el tarot, lo considero mi trabajo, lo considero un arte, lo vibro, y mi deseo siempre es hacerlo bien. Nos podemos equivocar, obvio, porque, a ver, en todas las profesiones, en todos los trabajos, uno se puede equivocar por el mero hecho de ser humano. Pero la idea es que no nos equivoquemos por atolondrados o por apresurarnos. No hay necesidad de a primera impresión. Vemos la primera carta y ya decimos la carta que vemos. Y bueno, no, y recuerdo que suma sacerdotisa misterios. Hay misterios. Porque queda descontextualizado, no tiene mucho sentido. Porque la suma sacerdotisa no es solamente misterios y secretos, es espiritualidad, es la mirada interior, es la conexión interior, es internalizar lo que traemos del mago, ¿sí? Y hacia dónde vamos hacia la emperatriz, hacia crear. Es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Las cartas por sí solas no son, vienen de un hilo conductor. O sea, el camino del héroe en los arcanos mayores, los pequeños caminos cotidianos y concretos de los arcanos menores. Siempre tenemos que tener una conciencia de que un 4 de oro viene de un 3 de oro, ¿sí? ¿De dónde viene esta carta? ¿Por qué esta carta vibra esta energía? Porque viene de este pasado. Las cartas representan, como les decía, están grabadas en nuestro inconsciente colectivo, el inconsciente de todos nosotros. Nosotros cuando leemos una lectura de tarot lo que estamos viendo es el inconsciente de la otra persona. Estamos canalizando eso a través de las cartas. Entonces, no son hechos azarosos, sino que es una conjunción. Hay un contexto y un hilo conductor. Entonces, como a la hora de interpretar, vemos la carta y vemos su contexto, también tenemos que tener presente que cada carta tiene su propio hilo conductor. Y si nosotros eso lo tenemos ya internalizado, al momento de poder leer vamos a saber que ese 4 de oros agarra lo que tiene, porque viene de ese 3, que fue un proyecto grande, que fue un proyecto a futuro, que costó mucho esfuerzo. Entonces es atesorar lo que se tiene también, ¿sí? Entonces, volviendo al primer ejemplo de que nos une en la relación de pareja, el 4 de oros, no nos está uniendo la avaricia quizás, sino nos puede estar uniendo que este proyecto de pareja es de larga data, que se hizo mucho esfuerzo, se trabajó mucho para poder consolidar esta pareja y se atesora mucho todo lo trabajado, todo lo aprendido en la pareja y todo lo logrado y conseguido, todas las metas alcanzadas. Por eso es importante tener muy internalizado el método, ¿sí? Hay que practicar mucho, es importante practicar. Es muy difícil practicar con uno mismo porque uno siempre va a tener en temas importantes una cierta subjetividad. De hecho, yo las cartas a mí misma no me las tiro en temas fundamentales o trascendentales de mi vida, porque sé que va a haber una cuota de subjetividad. No voy a poder ser 100% objetiva, pero se puede practicar con la familia, se puede practicar con amigos, se puede practicar en casos imaginarios también, ¿sí? Es importante porque practicando y leyendo las cartas interiorizamos el método. Entonces después surge solo, luego de recibir, después a gran mirada, recibir las sensaciones que nos provoca. Entonces, esta es una buena manera de fluir en la interpretación y es importante no desesperarse. Eso también es muy importante. Como les decía antes, no nos corre el tiempo. Si nos queda un ratito para terminar nuestra sesión, que es de 1 hora, y nos quedan 10 minutos y tenemos la lectura ahí, bueno, nos extenderemos un poquito más. No hay problema con eso. Pero en el momento en que nosotros nos desesperamos también desde nuestra mente. Y recuerden,
que la mente y la intuición no se llevan bien, no se quieren mucho. Entonces, si nosotros le damos la bandera a nuestra mente, nuestra intuición va a quedar atrás. Y la intuición es importante, es bastante importante. Con método y sensaciones, cualquiera puede leer el tarot y va a ser una lectura correcta, simplemente. Si nosotros le agregamos esa cuota de la intuición, vamos a hacer que nuestra lectura sea única, especial, certera y absolutamente orientadora para la persona que nos viene a consultar, que a la larga es lo que viene a buscar, porque en la mayor cantidad de veces, la mayor parte de las veces, la persona viene en busca de una orientación, una guía, y esa es nuestra función. Nosotros no somos psicólogos, no somos médicos, nosotros no diagnosticamos nada, pero sí orientamos a la persona y debemos decirle lo que vemos, sea bueno y sea malo también, pero siempre tenemos que ver de qué manera. Eso también lo voy a dar en un vivo más adelante, algún viernes. Voy a encarar el tema que no me acuerdo quién me había preguntado recién, de cómo transmitir lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Con qué lenguaje transmitirlo y de qué manera. Y eso también es práctica, leer ayuda mucho, leer ayuda un montón a la hora del vocabulario, de cómo hablar con la persona que tenemos enfrente, que tenemos que saber que es una persona que puede estar muy bien y que venga por curiosidad, o puede ser una persona que realmente esté desesperada a la hora de venir con nosotros. Entonces debemos ser muy cuidadosos, podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho mal también. Entonces uno tiene que tener eso en claro a la hora de leer las cartas de tarot. Pero bueno, como para conclusión de este vivo, de cómo fluir una interpretación, interiorizar el método, tomarnos el tiempo luego de tener las cartas sobre la mesa para respirar, para nutrirnos de las sensaciones que nos provocan. Cada carta, su contexto, su hilo conductor, nuestro consultante en esa lectura, ¿sí? Y recién ahí va a surgir, si nosotros tenemos bien interiorizado nuestro método, va a surgir lo más metódico, lo más racional de lo que es el aprendizaje que hemos obtenido en cursos, libros o como sea que hayamos estudiado el tarot. Y siempre teniendo en cuenta que la pregunta debe ser clara, ética y neutra. Es muy importante. De este vivo se abrieron como bastantes temas salpicados, de los cuales también voy a ir los viernes en estas charlas que estamos haciendo, voy a ir encarando. Así que bueno, les agradezco a todos los que están ahora en vivo, los que están mirando, también a aquellos que puedan verlo después. Les recuerdo que pueden pasar por mis redes. Ahora también estoy en YouTube, de a poquito voy amigándome con la tecnología. Y bueno, es un gusto para mí siempre poder brindarles mi conocimiento, lo que yo he estudiado, lo que yo vibro, lo que yo siento. Y bueno, después voy a estar subiendo los nuevos cursos que voy a estar dictando de tarot. Y también hay talleres que son intensivos, que suelen ser de un día o de una jornada o de 2 jornadas, que también los voy a ir subiendo todos en mi Instagram. Así que bueno, los espero por allí y los espero el lunes que viene a las 4 de la tarde para más consejos. Voy a presentar otra de mis barajas y vamos a ver consejos para la semana que viene en cuanto a las energías que vamos a estar manejando y los distintos ámbitos. Un gusto siempre. Gracias, Guillo. Les mando un beso enorme a todos y nada, que tengan un hermoso fin de semana que aparte viene muy prometedor. Les mando un beso enorme y muchas gracias.